Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse. La verdad que hoy es fecha sincrónica, pero quería conectarme, por eso le dije a la profe Flavia si podía hacerlo, para adelantar un poquito otro tema y para hablar del trabajo. Voy a comenzar, total, esta clase está grabada, como siempre mis clases, así que voy a comenzar. A mí me tocó corregir, por lo menos hasta ahora, el grupo mío es de la sede El Dorado. Bueno, la primera cuestión que me llamó la atención es que de los que corregí, solamente un estudiante me colocó que era de la sede del Dorado. Yo los conozco y además tengo la lista, pero es la verdad que un error en un trabajo, este es un trabajo de investigación comparativa, es algo que no puede faltar, la sede, cuando son diversas sedes. ¿Sí? No es como en la presencialidad, que es una cuestión obvia, quien Alejandro. cortó. Me estaba costando desde hoy conectarme y ahora ahí sigue grabando, perfecto. Bueno, vuelvo de nuevo. Les decía buenas tardes y que hoy era fecha sincrónica, pero que quería verlos para que hagan unas cuestiones del trabajo de investigación de tipo comparativo y también, bueno, adelantar un poquito otro tema obviamente, del programa y del trabajo. Les decía que a mí me tocó, por lo menos hasta ahora, corregir la sede El Dorado y que me llamó mucho la atención que solamente una estudiante fue la que colocó que era de la sede El Dorado. ¿Sí? Ese es un error que realmente no puede suceder. En cualquier trabajo tiene que decir y tiene que ser, o sea, ustedes habrán obviamente que realizado trabajos en otras cátedras, la carátula, igualmente ahora vamos a colocar un formato único para todos, pero tiene que estar cuál es la sede, ¿sí? Eso es algo, la verdad que a esta altura, en tercer año, bastante raro. Y por lo menos en el caso de esa sede que corregí, hay errores como lo que tiene que ver con la formalidad de un trabajo. Ustedes todos ya habrán cursado metodología, ¿no? ¿Sí? Metodología de la investigación. Yo creo que habrán realizado trabajos. Un trabajo de investigación habrán hecho en la carrera, ¿no? El tema de justificar los márgenes, por ejemplo, es algo que creo solo un estudiante hizo. Me refiero a esta sede porque no puedo hablar de las otras porque no me tocó corregir, por lo menos aún no me aparece en el aula, me aparece solo el Dorado. Los márgenes tienen que estar justificados. Justificados significa que tienen que tener una misma alineación para que se entienda. Bueno, después el tipo del formato de letra, que eso sí estaba. No pueden cortar y pegar un texto. No, si ustedes van a hacer referencia a algún texto en particular, tienen que transcribirlo y citarlo. Esto también es algo que les quería preguntar, si ustedes saben cómo se cita una fuente, si aprendieron eso, las normas APA, eh, porque me llamó la atención que hacían un corte y pegue, y además que se notaba que era un texto agregado, no se citaba, no se sabía de dónde era, y queda realmente como muy colgado, por decirlo así, para que se entienda, y no corresponde tampoco. Después otra cuestión es que confunden, en algunos casos, el sistema de gobierno no existe, por lo menos en nuestra cátedra, con los autores que estamos trabajando, que son Lamparombara y Macridis, ¿sí? Las variables y las dimensiones que utilizamos, y colocaban el sistema de gobierno de Estados Unidos es, por ejemplo, no existe el sistema de gobierno, es forma de gobierno, forma de Estado. Como ya vimos, la forma de Estado puede ser unitaria, federal, confederal, regional, y la forma de gobierno hemos desarrollado la monarquía, la aristocracia, representativa republicana. Entonces, otra cuestión también. Ustedes pueden encontrar en la Constitución de Estados Unidos que dice forma de gobierno republicana federal. Bueno, sí, hagan, ¿no? Citen, que eso está en la Constitución, transcriben, citan que eso está en la Constitución de Estados Unidos, pero luego aclaran que desde la cátedra nosotros estudiamos de esta manera. La forma de gobierno de Estados Unidos sería republicana, federal no, porque la forma de gobierno la forma de Estado es federal. ¿Se comprende? Entonces, yo sé que ustedes lo toman de la Constitución, pero luego tienen que hacer la aclaración, porque si nosotros no, como la profe Flaya, no podemos observar
si ustedes realmente han comprendido o no la diferenciación entre un concepto y el otro concepto. Porque dicen sistema de gobierno o dicen forma de gobierno representativa federal. ¿Se va entendiendo? A ver si alguien quiere decir algo, no importa que no sea de la C del Dorado, que es la que me tocó corregir. No, claro, profe, porque en la Constitución nuestra también dice forma de gobierno representativo federal. Exactamente. Muy bien, Néstor, muy bien. Y, Y ahí luego hacen la aclaración de pero que, de hecho yo copié lo que decía la Constitución, ajá, pero me acordé lo que te decía, pero no hice la aclaración pertinente. no importa en esto, perfecto, porque me pasó de algunos que corregí que sí lo hicieron. Yo sigo hablando de la sede del Dorado, ¿sí? Ahora cuando ustedes tengan que modificar todo, o sea, digamos, arreglar, modificar, subsanar los errores que se le están corrigiendo, para la entrega final, ustedes lo van a tener que hacer de nuevo, ¿sí? No se preocupen. Sí. Entonces ahí arreglan, agregan, subsanan, no hay problema. Ahora, por lo menos en mi caso, yo estoy colocando una nota que es una nota conceptual. No significa que si yo, Néstor, te corregí y te puse 8, 9, luego tu nota final del trabajo va a ser esa, porque no, lo que yo voy a tener en cuenta es que hiciste las entregas, que cumpliste con lo que se pedía. Te tomo de ejemplo a vos, Néstor, porque te estoy mirando en este momento, pero después luego de arreglado los conceptos, modificados, y en la entrega final la nota puede cambiar y puede ser un 10. Le digo para aquel que quizá le preocupa el promedio, pero recuerden que esta cátedra es con un final oral. O sea, ustedes luego tienen que defender en forma oral, individual, obviamente, el trabajo de investigación comparativo. Y esa es la nota que va a la libreta, el oral. Hago esa aclaración. Después, otra cuestión, bueno, lo que les decía hoy de citar las fuentes. Si ustedes han aprendido a citar las fuentes, algunos, por ejemplo, terminan de colocar la forma de Estado de Argentina es y abajo citan la fuente. No se hace así. ¿Han aprendido eso? Las normas APA, cómo se cita. En otra materia, o sea, en otra cátedra, por eso les decía si tenían metodología. Tuvimos taller de Profe. lectura y escritura Sí. Sí, en primer año. en Y ahí primer año. aprendimos a citar. Hola, Luana. Ajá, bueno, y con Hola, profe. normas APA, ¿saben? Sí, de Sí, igual sí, manera, no, por ejemplo, en internet si buscas las normas APA aparecen todo y ahí explica todo cómo citar. Totalmente. Yo les preguntaba porque me imagino que en alguna cátedra lo habrán desarrollado, pero si no Sí, lo en desarrollaron, primer año vimos algo sobre eso. ahí. Y después yo creería que en Incluso metodología repiten. sí, la profe nos había dado una fotocopia, no sé si a las demás sedes, Ajá, al menos a nosotros nos dio, y ahí está todo cómo citar, tanto. perfecto. Igual ahora vamos a volver a hacer hincapié en eso porque están haciendo esto de decir, por ejemplo, la forma de Estado Argentina es y abajo citan, ¿sí? Entonces también Ujú, para evitar eso, no lo hagan ahora, lo hacen al bien, final, ¿entienden? Además, si ustedes lo hacen de las normas APAS, les va a aparecer, cuando ustedes quieran colocar la bibliografía, les va a aparecer directamente todo lo que utilizaron. Así que no se preocupen por eso. Más que nada es, después con las otras, o sea, hubo mucho, o si no, colocan esto. El gobierno, el pueblo es democrático, decían, un trabajo. El pueblo es democrático. No, el pueblo no es democrático. El régimen político es democrático, ¿sí? Y eso sí no puede ser algo citado, un concepto citado, ¿sí? El pueblo no es democrático. Entonces, como que me sorprendió que en lo que me pareció que iban a tener quizás más problemas, que era con las variables de los sistemas culturales, económicos, por ejemplo. Cultural, súper bien. Esa categoría de análisis, la verdad que súper bien. Pero con lo de forma de Estado, forma de gobierno o régimen político, parece que no quedó muy claro, porque vuelvo a decir, ahí como dijo Néstor muy bien, si bien en la Constitución dice una cosa, ustedes lo que hacen es transcribir eso, citar, que es de la Constitución, y luego hacen la aclaración, que dentro de la tipología estudiada, así, dentro de la tipología estudiada en la cátedra, la forma de gobierno de Estados Unidos es republicana. ¿Se comprende? El régimen político es democrático. O aclaran, que China, en el caso de China, si ustedes, según lo que han investigado y han leído, quieren colocar otro régimen, a pesar del régimen que está citado en la Constitución, también, o sea. Pero la verdad que con esas cuestiones no hubo tantos errores, más que con esto que mencioné.
pero obviamente que están a tiempo de cambiarlo. No sé cómo les está, cómo les va a a las demás sedes con las correcciones. Este es el momento para preguntar, ¿sí? Porfa, porque si bien ustedes pueden enviar mensajes luego, que yo no tengo drama, pero este es el momento en el que la verdad que tienen que hacer todas las preguntas que necesiten. Por lo menos de la sede Posadas diría que no nos corrigieron todavía. Pero ahora de lo que yo estoy nombrando, viste que uno sabe cómo hizo su trabajo a vos. Uno sabe que quizás, sí, yo hice así, no, y la profe estaba diciendo que de otra manera. Sobre todo el corte y Bueno, pegue, hola. corte y pegue, sobre todo. Eso de pegar algo, no, pero está bien, quizás eso no sabían. Quizás en otros trabajos lo han hecho y estaba aceptado, pero lo de cortar y pegar un texto, no, porque lo que tienen que hacer es transcribir y citar para que no sea un plagio, recuerden. Sí, Mara, ¿cómo estás? ¿Todo bien, profe? Bueno, a usted a mí sí me corrigió y, por Sí, entonces, ejemplo, mi error fue eso, que yo confundí un poco, capaz en la escritura, eso es lo que es forma de gobierno y forma de Estado. bien, ¿y ahora sí entendiste? Pero sí, obviamente tengo que volver a fijarme y pulirle bien, pero yo estaba algo insegura con eso porque uno busca una cosa y, como dijo Néstor, o sea, te aparece ya la Constitución de una forma y cómo le justificabas otra vez y así, Bien, pero bien, muy bien lo que está ese fue diciendo mi... Mara ahí, está muy bien. Ustedes transcriban lo que dice la Constitución porque no vamos a contradecir la Constitución. Transcriban lo de la Constitución, pero no es cortar y pegar, ¿viste? Es transcriban, citen, que es de la Constitución, y luego le agregan, por ejemplo, el análisis de que si dice, como el caso de Estados Unidos, se dice forma de gobierno republicana federal, ustedes lo que hacen es agregar, pero según la tipología en que se estudia en la cátedra, la forma de gobierno de Estados Unidos sería representativa, ¿entendés? Así. Ahora, cuando ustedes quieran contradecir, eh, sí, ahí hay que buscar más fundamentos. Si ustedes quieren contradecir, en el caso de China, que tiene un régimen político democrático, así lo dice la Constitución, si ustedes quieren contradecir eso de que según lo que ustedes analizan en la cátedra, con las variables que estudiamos, según los autores que estudiamos, no es democrático, ahí ustedes tienen que fundamentar por qué no es democrático para ustedes. Y eso no es algo que nosotros vamos a juzgar, ¿eh? Eso no, porque para nosotros es espectacular que ustedes tengan esa capacidad de refutar. Así que en eso no se preocupen, no es que yo voy a decir, no, Seba contradice la Constitución de China. Y no, porque si él fundamenta por qué hace el análisis de que en realidad es un régimen político no democrático, autoritario, bueno, va a estar aceptado. ¿Entienden? Porque ustedes tienen que aprender eso también como futuros técnicos, no solo como futuros docentes, sino como futuros técnicos de ciencia política. Así que con eso no se preocupen, no vamos a corregir eso. Sí, sí, estas cuestiones de que cuando colocan sistema de gobierno, y no existe sistema de gobierno, porque ya en sistema, ahí están los presidencialismos, los semipresidencialismos, los parlamentarismos. ¿Van entendiendo? No quiero que se confundan más, por eso quiero que aprovechen y pregunten ahora antes de que empecemos con el tema del día. Eh, por ahí yo cuando hice mi trabajo me vi muy limitado a la lectura de la Constitución. O sea, leí las tres constituciones de los tres países, ¿no es Ah, cierto? Y saqué, porque un poquito por lo que dice la Constitución y otro poco por deducción de lo que uno lee, ¿no es cierto? Uno se da cuenta, ¿no es cierto?, qué régimen político sí. tiene, pero no es que la Constitución te dice directamente algunas cosas, algunos puntos. ¿Qué país Claro, analizaste? por eso es importante seguir la actualidad a través de los medios de comunicación y todo Exactamente. eso También. para estar al tanto de cómo es la realidad de ese país. Muy bien, Seba. A los que hicieron, no sé qué hiciste vos, qué países comparaste. Seba, no le escucho. Profe, Sí, A mí me sí. tocó Argentina, Suiza y Israel.
Israel, ¿viste? Justo Israel, ¿viste? Ah, hay para hablar ahí. Bien, eso, bien. ¿Qué ibas a decir, Nelly? Iba a hacer una consulta. Ya vi que pusieron el espacio para entregar el trabajo final a fin de mes, Sí, hay que entregarlo, ¿no? sí, el lunes 30. Me ¿Por qué? confundí, me Porque asusté ahí, porque vi la fecha ajá, que decía 21 de octubre y ahí me asusté un ratito. no, es el lunes Pero ahí 30. ya tenemos que entregar el informe final con todas las comparaciones. Claro, claro, ahí ya es el trabajo terminado. Para que tengan tiempo de corregir, esa es la cuestión, ¿entienden? Entonces después se les da un tiempo prudente porque las clases terminan el viernes 14, creo que era, 15 de noviembre, a ver, ¿termina? Y para que El tengan tiempo, 18, profe. ahí está, para que cae viernes 17, ajá, para que tengan tiempo de hacer las modificaciones pertinentes, porque si atrasamos más y llevamos más a noviembre, no les va a quedar tiempo para las modificaciones, sobre todo para los que quieran rendir, digamos, a la brevedad. No sé si he llamado noviembre, porque es una materia larga, pero diciembre, o que quieran hacerlo en febrero, marzo, que no nos vemos. Esa es la cuestión. Esta es una materia que generalmente los que estudian profesorado dejan la materia para mucho más adelante, pero los que estudian únicamente tecnicatura la rinden medianamente rápido porque se quieren recibir, ¿entienden? Otra cuestión también que en un momento decía un trabajo, el país Argentina, o sea, que obviamente hacía la comparación, o sea, todos hacen la comparación de Argentina. Argentina, no es necesario colocar de nuevo el país Argentina, ¿se comprende? Eso es redundante, así que con esas cuestiones también tener cuidado, la tipología de la letra siempre la misma, o sea, la que se solicita, por la formalidad que conlleva un trabajo de investigación de tipo comparativo. Eso es lo que anoté, que tuvieran más inconvenientes, por lo menos esta sede, que digo, por ahora es la que me tocó. No sé si luego se agrega otra, pero por ahora es la del Dorado. Para los que preguntan qué sucede con los que no pudieron entregar, porque justo estaban sin internet, o sea, sin conectividad o sin luz, vieron que estuvo hace días que el tiempo está muy, muy feo. Ahora, en la próxima entrega, que casi ya va a ser la final, ahí tienen que colocar todo, todas las variables, ¿sí? Dimensiones, todo lo que ya se ha solicitado y que obviamente corresponde al trabajo, tienen que entregarlo, no se preocupen, no se vuelve a habilitar porque si no se habilita un día para uno, otro día para otro, ¿entienden? Entonces, en la próxima, que es casi la final, o quizás va a haber una más y después la final, ahí hacen las entregas que han faltado, ¿sí? Bueno, O sea, profe, en esta que tenemos que entregar el 30, entregamos la anterior. claro, porque no, el 30 entregan todo el trabajo, ¿eh? Ah, Todo el trabajo. o Esa sea, es la final, la final. entiendo. Digo que si quizás hay una entrega la semana que viene, a ver, no, la semana que viene es 30. Ah, no, ya no hay Claro, tiempo de otra, no. de otra entrega. Bueno, voy a hablar a ver, con la profe Flavia. No, yo sería la final, yo sería la final. Sí, no sé por qué hablando con ella dijimos puede haber una más y ahí la final, pero no. En el O sea, día, entonces ahí. Silvana, Profe, es cierto que, profe, quiero sí, hacer porque no sé si yo pregunté hoy en otra clase que tuvimos, ¿cuándo cierra el cuatrimestre? Pero viernes por 17 la de duda, noviembre. porque me dijo una profe el 18, algo así, y Y de yo sábado. me Lo que quedé, pasa que es sábado, claro, porque para los que tienen clases sábado. Por eso, ah, pero, sábado 18. Para ustedes, viernes 17. Si no cursas ninguna materia de los sábados, es viernes 17. ¿Entienden? Bueno, la cuestión es que quede bien claro es que en la entrega final, ahí sí ya es todo el trabajo, con todas las formalidades de la carátula, todas las variables, con todas las dimensiones, la bibliografía, obviamente, todo el texto justificado, las normas APA,
todo eso está en su versión final. Y obviamente que lo que se tenga que modificar, arreglar y o subsanar, se hará luego en esa semana que nosotros con la profe le dijimos la semana de recuperatorio, porque va a ser para recuperar, para rehacer el trabajo. ¿Sí, ¿Qué Perla? semana? ¿El recuperatorio? Y va a ser la semana siguiente, los 10 días siguientes. por el tren, sí. Pero los 10 días siguientes. Claro, los 10 días siguientes, por eso se les pide ya el 30, para que tengan un margen de 8 a 10 días para corregir y volver a entregar. Obviamente el que necesite, porque quizás hay trabajos que ya que no hay nada que arreglar, que modificar, van a estar aprobados, se les envía con la nota final de trabajo, no de la cátedra, porque hay que rendir oral, recuerden, y listo, y ya estarían de vacaciones, digamos, con la cátedra y la tendrían que preparar al final. Se cortó, ¿no? Sí, sí, se cortó. El tema es para después cuando uno tiene que subir el video. Bien, vamos a empezar un poquito con lo que sigue hoy, que tiene que ver con los grupos de interés, los grupos de presión. Habrán estudiado esos conceptos en alguna de las otras materias específicas. Grupos de interés, ¿sí? Los grupos de interés tienen que ver con individuos que van a formar una organización, por eso a veces se dice conjuntos de individuos, esos conjuntos de individuos que se organizan, porque esa es la cuestión, los individuos tienen que organizarse y compartir actitudes, compartir valores, compartir reivindicaciones y obviamente alegar pretensiones. Dicen nuestros autores, recuerden que los autores con los cuales trabajamos para las variables y para las dimensiones son La Palombara y Macridis. Este grupo de individuos que se organizan, que tienen que compartir valores, actitudes, reivindicaciones, van a alegar pretensiones o van a tomar posición acerca de un determinado tema, determinada cuestión que les puede afectar en sí al grupo en forma directa o en forma indirecta. Por ejemplo, cuando un grupo de la sociedad civil solicita, por ejemplo, la disminución del boleto, ¿sí? Del boleto. Cuando lo hacen en forma, del boleto de transporte, ¿no? Cuando lo hacen en forma pacífica, es grupo de interés, ¿sí? Mientras que sea en forma pacífica, porque justamente comparten esto, comparten valores, comparten ideas, comparten creencias, una determinada actitud, reivindican una pretensión que es justamente la disminución del boleto del transporte. Y es en forma pacífica, son grupos de interés, ¿sí? Comparten un interés común, comparten un interés colectivo, pero siempre se van a manifestar de manera pacífica. A ver, ¿qué otro ejemplo se les ocurre? Teniendo en cuenta el concepto de grupos de interés, ¿no? ¿Qué otra cuestión se les ocurre? Les di el ejemplo de cuando se unen para, por ejemplo, solicitar que disminuya el boleto de transporte, o bien que no aumente, ¿sí? Pero lo hacen en forma pacífica. Ahí se trata de un grupo de interés. Si yo digo, por ejemplo, piqueteros, los piqueteros, ¿sería un grupo de interés? Y profe, todo depende, o sea, me queda la duda a qué se refiere que de forma pacífica o de forma violenta. O sea, de Ajá, repente cuando uno, en el caso de los piqueteros, sí, salen a cortar rutas y de repente están perjudicando al resto de la sociedad, digamos, a los que van a trabajar, y ahí se genera en cierta forma una violencia, digamos, ajá, porque son distintos grupos de intereses justamente los que van a trabajar y los que a lo mejor están haciendo un piquete por un trabajo,
Ajá, Entonces se puede generar una violencia y ajá, generalmente puede venir alguna de las Fuerzas Armadas y es ah, como que el momento, quizás lo que manifiestan esa cuestión de que se juntan para protestar por un trabajo, pónganle, y sí, hacen el piquete, no tienen la idea de generar una violencia, sí, pero de repente las situaciones van llevando a que se ajá, genere una violencia. ahí está la Pues, cuestión. por eso es Pero ahí, como un poquito, ahí ya se es un poquito convertiría, complejo. muy bien, ahí ya se convertirían en grupos de presión, ¿m? Porque esa es la cuestión. En los grupos de interés, estos individuos que se organizan, que se agrupan, que van a compartir, como les dije, determinadas actitudes, valores, ideas, creencias, tienen un interés Ujú. colectivo, un interés común, ¿sí? Pero en Sí. forma pacífica. Ahora, cuando aumenta la presión, eso es lo que quiero que comprendan bien, cuando aumenta la presión de ese interés común, de ese interés colectivo, ¿sí? Ahí deja de ser un grupo de interés y se convierte en un grupo de presión. Esa es la diferencia. Cuando aumenta y se produce esto de la presión de ese interés común, de ese interés colectivo, y se utiliza la violencia, ya no es un grupo de interés, sino que es un grupo de presión. Entonces a los piqueteros, ¿dónde los ubicarías vos, Néstor? ¿Como grupo de interés o como grupo de presión, por ejemplo? Y como grupo de presión, Se va a convertir, sí, la verdad, en un grupo de presión. Quizás cuando recién y, surgen allá por la década del igualmente, profe, 2000, me viene a la cabeza la ajá, cuestión del el pro aborto y el no aborto, ¿no es ajá, cierto? Que de repente surge como una organización que tiene un interés común y se manifiesta y de repente después se convirtió en una cosa de presión, este, ya, porque es- inclusive llegó a haber violencia. ahí está, sí. O en esas manifestaciones que luego escriben en las paredes, o sea, en instituciones, En la iglesia, que ya lo que tienen que hicieron es ver, con las ahí está, iglesias. ya comienza a ejercerse una violencia, tal cual. Entonces, ¿cuáles serían las características para denotar, para poder observar si es un grupo de presión? Tiene que ser un grupo organizado, ¿sí? Esa es la primera cuestión, tiene que ser un grupo organizado. Tienen que expresar ideas, intereses en forma violenta, ¿no? Estas ideas, estos intereses tienen que ser expresados en forma violenta. Otra cuestión es que tienen que ejercer presión, presión sobre lo que es el poder público. ¿Se entiende eso? Ejercer presión sobre el Sí. poder público, es decir, sobre el Estado. ¿Para qué? Para poder obtener sus fines. Otra característica tiene que ver con que no van a buscar ejercer por sí mismos, ¿sí? el poder público, sino lo que quieren es ejercer una presión sobre este poder público. Y otra característica tiene que ver que no asumen la responsabilidad de sus actos. ¿Por qué? Porque justifican sus actos. Eso es fundamental. No asumen la responsabilidad de sus actos, sino que justifican sus actos, obviamente, para poder alcanzar un fin determinado. Pero lo fundamental está en ejercer la violencia. Si es en forma pacífica, es un grupo de interés, ¿sí? Si no, ya es grupo de presión. Esa es la cuestión. ¿Se va Y entendiendo? profe, Ujú. se entiende, sí, pero de todos modos como que me suena a que un grupo que se manifiesta pacíficamente, ¿no es cierto? Eh, puede llegar a pasar de ser pacífico a violento, entonces ser un grupo de presión después Es de haber sido un grupo de interés, totalmente. un ¿Sí? grupo de interés. Comienza como grupo de interés. Generalmente la mayoría comienza como grupo de interés y luego se convierte en un grupo de presión o hasta en una misma manifestación. Puede ocurrir que comienza como grupo de interés y al finalizar la manifestación se convirtió en un grupo de presión. Pero luego, en otro reclamo social, en otro movimiento de la sociedad, puede seguir siendo un grupo de interés. Y sí hay otros que directamente nacen, otras organizaciones que nacen como grupos de presión. La cuestión
es que siempre la influencia de estos individuos que se han organizado siempre es negativa en los grupos de presión. Siempre, siempre. La influencia de los individuos que se han organizado, que se han agrupado, es negativa. Jamás va a ser positiva. Ahí está también una gran diferencia. A ver, Y ¿qué si grupos de llevamos, presión? Ajá, ¿sí se va? y si llevamos a un ejemplo de la realidad, de esa Ajá, diferencia entre grupo de interés y grupo de presión, sí, porque el hilo es muy fino con respecto a uno y otro. claro, no, y es muy fino con respecto a la opinión pública y en el caso de manifestarse por algún derecho que se está perdiendo, Ajá, para algunos va a ser la interrupción del tránsito. ajá. ¿Se escucha? Hola. ¿No? Se Que corta cada salen rato. los docentes, profe, que salen a manifestarse, no sé, por los sueldos, por una paritaria, y salen con sus banderas y sus guardapolvos, y de repente por ahí con, no sé, algún bombo y platillos, por decirlo de alguna manera, Sí, no generando una violencia, ¿no es cierto? Pero de repente, como dijo Sebastián y bien lo dijo, la opinión pública, yo que tengo otro interés, que es el de ir a trabajar, ¿no es cierto? Y me están cortando mi camino, sí. ¿no es cierto? Pero Para ahí no mí, serías un grupo de interés, tanto grupo de interés como grupo de presión, tienen que ser individuos en conjunto, organizados. Lo tuyo es un interés sí, sí, particular. O sea, decir El de que interés no, también. el pero interés lo tiene de que ser los grupal docentes, siempre. Lo que pasa es que ahí va a ir en contra, por ejemplo, los docentes haciendo un reclamo del aumento de salario, por ejemplo, sin cortar, ojo, sin cortar una calle o cortar una ruta, es grupo de interés. Pero cuando cortan una calle o una ruta, es grupo de presión. Y ahí irían sobre tu interés particular, Néstor, sobre tu derecho de transitar libremente, por ejemplo. Ahora, si hacen el reclamo en la Plaza 9 de Julio, 9 por de ejemplo, julio, entregando, así tomando mate, entregando propuestas para que la ciudadanía tome conocimiento de cuánto es el salario actual, cuánto debería ser a causa de la inflación, y hablando con los ciudadanos que transitan libremente, es grupo de interés. Pero cuando se corta la ruta, ya ese grupo de interés se convierte automáticamente en un grupo de presión. Ahí estaría la cuestión. Y sí hay otros que nacen, obviamente, como grupos de presión totalmente. Si yo les digo quebracho, o la CCC mismo. ahí está, ya nacen como grupos de presión. Defienden, Sí, obviamente, intereses comunes, intereses colectivos, pero la influencia es negativa. sí, Ahí sí, está. sí. Y bueno, ahí se nota la diferencia entre una agrupación de la CCC, póngale ahí una agrupación de docentes que salen por un reclamo, es distinto, se percibe inclusive distinto. Ay, Profe, pero ¿y por cuando, qué es sí, negativa? ahora, porque ya comienzan a usar la violencia, ¿sí? Sí, 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 Están, sí. obviamente que están limitando y coartando los derechos de terceros, que no tienen nada que ver con nuestro conflicto. Si yo corto, por ejemplo, la ruta, el ingreso a Santa Ana, ¿no? ¿Sí? Estoy haciendo un reclamo de un sector social, de un grupo, pero no es el de todos, no es el de todos. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, en esa manera estoy limitando y coartando los derechos de terceros. Siempre que afecte las buenas costumbres, la moral y a terceros, ya no es positivo, es negativo.
Esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y para la ciudadanía, entonces, no es un grupo de interés, claramente que es un grupo de presión, claramente. Ustedes en el trabajo van a tener que identificar qué grupos de interés observan en Argentina, qué grupos de presión, y lo mismo así en Finlandia, en Estados Unidos, en Irán, en Israel, los países, los sistemas que han decidido justamente comparar si existen grupos de interés y por qué son grupos de interés, y si existen grupos de presión y por qué los caracterizarían como grupos de presión. En todos los países hay, ¿sí?, grupos de intereses y grupos de presión. Así que no se preocupen con La respecto a eso. CGT, profe. La CGT. Ese es un grupo de presión extrema. Bueno, vos vas a hacer el análisis en tu trabajo. Si es un grupo, o si nace como grupo de interés y luego es grupo de presión, o si, según tu análisis, es un grupo de presión directamente. Bien, vamos a otra cuestión que tiene que ver con las leyes innovadoras, ¿sí?, que también es algo que van a tener que incluir en sus trabajos, que tiene que ver, si se llega a cortar, al mismo link, ¿sí? Al mismo link tienen que volver. Las leyes innovadoras tienen que ver con normas, con reglas que tienden a superar estas normas, estas reglas tienden a superar creencias e ideas tradicionales. Y esto de superar creencias e ideas tradicionales, ¿cómo se logra? A través de la sanción, a través del dictado de nuevas normas, de nuevas reglas, que lo que hacen es modificar esa idea o esa creencia tradicional y tratan de adaptarla a cualquier tipo o a una sociedad determinada. Esas leyes innovadoras que en la Argentina están muy presentes son, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Son dos leyes fundamentales con respecto a las leyes innovadoras. La ley de muerte digna. Argentina tiene muchísimas leyes innovadoras. Los otros países, ¿sí?, tienen menos o es casi nulo, ¿sí?, en la existencia, porque no existen estas normas, repito, estas reglas que tienden a superar esas ideas y esas creencias tradicionales, justamente sancionando o dictando nuevas normas que traten de cambiar, de modificar, de ayornar, como se dice, esas ideas, creencias y pensamientos arraigados que todavía son muy tradicionales, muy conservadores. Las leyes innovadoras Justo lo que le pretenden. iba a decir, profe, que Ajá, esas leyes lo que buscan es modificar la conducta de la sociedad, exactamente. Y que podemos estar todos de acuerdo o no, o no, o pero la no. sanción, lo que siempre les digo, y esto quiero que tengan en claro,